En este video vamos a analizar unos circuitos donde vamos a poner en práctica la ley de Watt. Entonces tenemos este ejercicio que nos dice lo siguiente. ¿Cuántos bombillos de 0.5 vatios que consumen 0.25 amperios de corriente deben usarse para construir una guirnalda navideña que pueda conectarse a una fuente de 24 voltios? Entonces vamos a observar lo siguiente. Entonces aquí nos están describiendo las características de cierto tipo de bombillo. Entonces recordemos que los adornos navideños se forman en serie, un bombillo tras otro. Entonces ahí lo que necesitamos saber es qué características tiene cada bombillo para así determinar cuántos bombillos se necesitarían para poderlos conectar a 24 voltios. Entonces tenemos que primero analizar nuestro bombillo. Entonces digamos, analizamos nuestro bombillo. Entonces ya sabemos que nuestro bombillo tiene una potencia de medio vatio, tiene una corriente de 0.25 amperios. Entonces lo que nos haría falta saber es el voltaje. ¿Cómo hallamos el voltaje? Con ley de Watt. Entonces la ley de Watt nos dice que es igual, la potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces la potencia sería igual a, entonces aquí ya, pues ya sabemos la potencia. Entonces ya tengo el dato de potencia, ya tengo el dato de corriente. Entonces lo que tengo que hallar es el voltaje. Entonces voltaje sería igual a potencia sobre corriente. Entonces el voltaje sería igual a medio vatio, 0.5 vatios, sobre 0.25 amperios. Entonces el voltaje sería igual a 2 voltios. Eso quiere decir que cada una de estas bombillas va a consumir 2 voltios. Y nosotros tenemos un voltaje total de 24 voltios. Entonces eso quiere decir que tendremos que dividir 24 voltios sobre 2 voltios y eso nos daría un total de 12 bombillas. Entonces necesitaríamos solamente 12 bombillas para conformar nuestro arreglo navideño. ¿Listo? Entonces ese es un ejemplo de la aplicación de la ley de Watt. En el siguiente ejercicio, entonces nos dicen lo siguiente. Se tiene un circuito paralelo conformado por una bombilla de 25 vatios, otro de 40 vatios y un tercer bombillo de 60 vatios. Si la resistencia total del circuito es de 96.8 ohmios, ¿qué corriente circulará a través de cada uno de los bombillos? Entonces vamos a graficar el circuito. Entonces tenemos 3 bombillas en paralelo. Y cada bombilla tiene entonces los siguientes datos. La primera 25 vatios, la segunda tiene 40 vatios y la tercera tiene 60 vatios. Entonces 25, 40 y 60 vatios. Nos dicen que la resistencia total de este arreglo es de 96.8 ohmios. Entonces nos piden saber qué corriente circulará a través de cada una de las ramas. Entonces nos piden saber quién es I1, quién es I2 y quién es I3. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. De este círculo del electricista podemos hallar alguna ecuación que nos sirva para nuestro cálculo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el dato de la potencia y tenemos el dato de la resistencia y necesitamos hallar corriente. Entonces, por ejemplo, tenemos el dato de la potencia y de la resistencia. Entonces podríamos usar este. Con este vamos a hallar el voltaje. Y como es un circuito paralelo, el voltaje es el mismo para todos. ¿Listo? Entonces, voltaje es igual a potencia por R. Esta potencia va a ser la potencia total del circuito. Como yo tengo la resistencia total, entonces voy a hallar la potencia total.
Entonces potencia total, recuerden que la suma de las potencias, entonces sería 25 vatios más 40 vatios más 60 vatios. Esto me daría una potencia total de 125 vatios. 125 vatios. Entonces el voltaje sería igual a 125 vatios multiplicado por 96.8 ohmios y le sacamos la raíz a eso, la raíz cuadrada. Entonces la raíz de 125 por 96.8 es 110. Entonces 110 voltios es el voltaje de cada bombilla, porque como es un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en cada una de sus ramas. Entonces, ya teniendo ese dato, pues utilizo la ley de Watt normal, porque miren, la ley de Watt nos dice que potencia es igual a voltaje por corriente, entonces por lo tanto corriente es igual a potencia sobre voltaje. Entonces, I1 va a ser igual a la potencia de esta bombilla, que sería 25 vatios sobre el voltaje es 110. Entonces 25 vatios sobre 110 nos da 0.22 amperios. Y 2 sería igual a 40 vatios sobre 110 voltios. Entonces 40 sobre 110 nos da 0.36. E I3 va a ser igual a 60 vatios sobre 110 voltios. Entonces 60 sobre 110 nos da 0.54 amperios. Eso quiere decir que la corriente que va a circular por cada una de las bombillas es la siguiente: 0.22 amperios, 0.36 amperios y 0.54. Entonces podemos observar que donde circula más corriente es en la que más disipa potencia, y la que menos disipa potencia, que es 25 vatios, es donde circula menos corriente. Entonces ahí hemos solucionado otro ejercicio aplicando la ley de Watt.